¿Cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres lecturas? Vamos a hablar de conceptos, cuáles son los conceptos comunes y las diferencias. Para dar respuesta a esta pregunta, voy a decir que el concepto común es la interpretación. Las tres lecturas nos hablan de la interpretación. También nos dicen que los seres humanos tenemos diferentes formas de interpretar, que cuando leemos nuestros textos hacemos una interpretación. Cada uno de los autores nos habla de la interpretación a su manera. Por ejemplo, en el caso de Rosenbal, él con sus ejemplos nos muestra que la interpretación de los textos está dada por cada persona de acuerdo a la lectura. En el caso de Eco nos muestra que hay unos implícitos que están puestos en el texto, y eso lo hace a través de la interpretación. Y en el caso de Zuleta, él va más allá, va al fondo. Nos muestra que la lectura es un arte y que nos conecta el autor con el sentido de lo escrito. Cuando hablamos de conceptos y diferencias, podríamos hablar de que hay bastantes, pero podríamos también resumirlas en una sola. La diferencia más grande entre los tres autores es la manera como ven la lectura. Esta diferencia es la que nos muestra cómo ellos escribieron a través de sus textos, la manera en la que ellos ven la lectura y su concepto de lectura. Cada uno de ellos busca de alguna manera mostrar que la lectura es parte de nuestra vida, desde nuestro nacimiento, y como sucede en la actualidad, en algunos lugares del mundo no existe esa, por decirlo así, como esa motivación desde el inicio de la vida, sino es como una imposición. Gracias a autores como ellos es que podemos ver que existen distintas formas de ver la lectura, que no es únicamente un concepto, una asignatura en un colegio, una imposición, una manera en la que muchos, ¿cómo se podría decir? Como matan el tiempo, que es aburrida o que preferirían no hacer. Pero si quisiéramos de alguna manera entender, la lectura es un deber, pero como dirían los derechos, podemos decidir no leer. Podemos decidir si releemos algo, podemos decidir si es sano lo que estamos leyendo. Esta es la versión más importante de todas las cosas, que debemos ir más allá, que aparte de leer también debemos escuchar, que esas formas de leer y de pensar pueden hacer cambiar nuestra forma de vida. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres lecturas? Primero vamos a definir qué es texto. El texto es una composición de signos codificados en el sistema de escritura, como un alfabeto, que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. Esta definición es muy importante porque primero debemos saber qué es texto. Ya hemos definido texto. Ahora vamos a ver qué dice cada uno de nuestros autores con relación a esto, tanto Rosenbal como Eco y Zuleta. A la luz de las tres teorías encontramos que cada autor nos define el texto de diferentes formas. A pesar de que Rosenbal en sus capítulos no nos habla de texto, siempre nos habla de la escritura y de una manera de escribir. Pero quien hace realmente énfasis en el texto es nuestro autor Eco. Eco nos dice que el texto se distingue de otros tipos de expresiones por su mayor grado de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un texto podríamos definir que es cualquier cosa, una carta, un mensaje, un email, pero el texto como tal es algo que es más grande y que contiene más información y que debe tener un solo sentido. Y esta complejidad está dada porque está plagado de elementos no dichos. ¿Qué significa esto para Eco? ¿Qué quiere decir? Que hay unos implícitos de lo que hablábamos en nuestra respuesta anterior. Esas palabras que nosotros cuando leemos están ahí a pesar de que no están escritas. En el caso de Zuleta, él nos habla que el texto está escrito entre signos y que ese produce un código de relaciones. ¿Qué significa esto? Él habla siempre de signos por la manera como está escrito, y las relaciones es lo que involucra al lector con el escritor. Y aquí pasaríamos a la segunda parte de nuestra pregunta.
cuál es el papel del escritor y del lector para nuestros tres autores. Podríamos decir que cada uno de ellos habló tanto del lector como del escritor, ¿cierto? Pero el que más énfasis hizo en esta unión fue Zuleta. Zuleta siempre nos dijo que el lector es la persona que genera una relación con el escritor cuando hace la lectura. Eco, al definirnos el texto, pues también nos genera una relación. Rosenwald no plantea esa relación como tal, a pesar de que está implícita en lo que escribe, porque pues él hace siempre su comparación con los adolescentes, con los sentimientos, con lo que está escrito, con la emotividad. Entonces él de todas maneras genera una relación con el escritor. Esas tres relaciones son muy importantes. Para todos los tres existe una manera como de descifrar unos códigos, de una manera de darle valor a las palabras escritas. Si nosotros miramos cuando Rosenwald habla de los adolescentes y su manera como ellos internamente interpretan las lecturas, están haciendo una relación con el escritor, porque ellos se meten en la historia y hacen parte de ella y quisieran darle un final distinto. Eco nos dice que el texto siempre debe tener como una actualización y que esa actualización está dada por la manera en que se establezca la relación entre el lector y el escritor. Zuleta dice que debemos darle valor a las palabras allí escritas. Entonces considero que los tres autores hablan de relaciones directas entre el escritor y el lector. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto, la interpretación para cada caso es distinta y de esa manera pues genera un efecto en las personas. Habrá personas que las interpreten de la mejor manera, habrá otros que la interpreten de la peor, o habrá alguien a quien no le importe lo que está escrito, sino sencillamente que se identifique con el texto y ya. De alguna manera, por decir algo, lo rescatable es que el escritor siempre pone lo mejor de sí para escribir y el lector pues hace su parte para poder leer lo que está escrito. ¿Qué ideas comunes existen entre el video y las lecturas? Primero vamos a hablar de la lectura como acogida. La lectura como acogida es una conferencia en la que Gustavo Martín Garzo, escritor español, nos muestra lo importante que es el mundo de los libros. Como dirían cualquiera de nuestros autores, los libros son un mundo que cada uno puede enfocar de acuerdo a cómo lo ve. Para el señor Martín, los libros son un mundo específico y él se enfoca en los cuentos y la manera como se asemeja estos cuentos a una casa oscura. Se podría decir que es extraño comparar un libro con una casa oscura. Una casa oscura genera miedo, genera temor. Él habla acerca de que cuando nosotros fortalecemos esa lectura, nosotros vencemos esos temores. ¿Qué quiere decir? Que le estamos dando luz a nuestra casa. También nos habla de que la oscuridad, en este caso en esta casa, es el arte de leer. Para darle luz hay que leer. Si de alguna manera lo comparamos con Rosenwald, él nos habla de los adolescentes y sus interpretaciones. Podríamos compararlas también con la casa y con la oscuridad y con este tipo de cosas porque ellos llegan a la lectura así, como oscuros, sin vida, sin algo realmente para definir. Ellos están en busca de cosas como adolescentes que son. Y como su palabra lo dice, adolecen de, ellos están buscando a través de la lectura buscar respuestas a las situaciones que les pasan. Pero pues no sería una comparación lógica, ¿no? La casa es el lugar de la comunicación, la casa es el lugar del encuentro, la casa es un lugar distinto al que no asimilaríamos como que fuera un lugar de oscuridad. Pero Martín nos hace ver que cuando nosotros leemos, le damos como esa luz a esa casa. También él compara como la escritura como un milagro. Él habla de que cuando era pequeño, para él,
jugar Provenza, lo que nosotros llamamos en nuestro país trompo, era una cosa muy difícil que él no lograba. Entonces cuando él compara la escritura como un milagro, él dice, para mí sería como poder jugar trompo, algo tan simple como un juego de niños que para él no fue posible. ¿Mm? Así es la escritura para la persona que decide hacerlo. Quien escribe es realmente un milagroso, ¿sí? Es el que hace bailar la Provenza, o en este caso pues el trompo. Si nosotros miramos, cuando leemos el texto de Zuleta, Zuleta hace una pequeña comparación. Él también habla acerca de Nish y el espíritu y sus diferentes conversiones. Camello, león, niño. Es muy parecido a la comparación que podría hacer nuestro conferencista Martin sobre la casa oscura. Son los 3 tipos de pasos que da el ser humano para llegar a. Lo que pasa es que en el caso de Zuleta y Nish, camello, león y niño a veces no es fácil de definir, pero pues si uno mira camello, león, niño, son como las 3 etapas de la vida que uno puede tener como para ubicarse, que sería como en la casa la oscuridad y en la oscuridad la luz. Eco también nos ayuda a ver como esta comparación de casa y oscuridad, pero él la hace con los 2 tipos de Quijotes, el Quijote de Cervantes y el Quijote de Menard. Él nos dice que es muy curioso porque a pesar de que son 2 Quijotes diferentes, cada una de las palabras que están escritas concuerdan demasiado. Entonces podríamos decir que estamos en una casa oscura, que son nuestros libros y nuestra poca lectura. Y a medida que vayamos entrando a ese mundo, vamos a empezar a entrar, a abrir, a llegar a la luz, a buscar las respuestas que estamos necesitando en nuestra vida. Hemos hablado de esta casa como el lugar de comunicación, el lugar de encuentro. Si nosotros miramos, cuando nosotros llegamos a nuestra casa, en nuestra casa existe la comunicación, existe la hora del dormir, el despertar, los sueños con los ojos cerrados y los sueños con los ojos abiertos. Al comparar Martín la casa con el lugar de la comunicación, nos hace ver que los libros nos llevan a lugares desconocidos. Esa casa oscura en la que estamos es la casa donde podemos ver que hay lugares desconocidos, que hay miedos, que hay cosas que debemos resolver, que hay cosas que debemos ver y que los libros nos ayudan. Quisiera finalizar esta comparación de la conferencia con los 3 libros diciendo que el escrito de Rosenbal es muy importante porque habla de los adolescentes y es una manera de entenderlos. Que no es justificar la generación en la que estamos, pero sí es entender que es una generación que busca identificación. Y qué mejor si ellos se pudiesen identificar a través de un libro. Pero pues nos damos cuenta que las tecnologías, que son nuestra mejor herramienta, a veces nos dispersan de esa finalidad. Ellos se identifican no con un libro, sino con otra serie de cosas que pues igual en este momento no vale la pena como entrar a discutir ni a debatir. Pero sí es importante darnos cuenta que es la generación del futuro y que debemos en ellos realmente sembrar como esas ganas de la lectura y esa identificación por los escritores. Nuestro autor Eco, a través de su escritura de los textos abiertos y cerrados, nos permite darnos cuenta de que existen demasiados tipos de textos, no como definición, sino realmente como darnos cuenta que están abiertos para más ideas o cerrados para decirnos únicamente lo que nosotros queremos entender. Pero definitivamente quien más marca estas 3 escrituras es Zuleta con su discurso entre Nietzsche y el Zaratustra. Definitivamente el que nos lleve allá a mirar que ese filósofo pudo habernos puesto muchas cosas en nuestra vida que quizás no entendimos, nos lleva a pensar de que la lectura puede tener muchos caminos por los cuales se puede ir y se puede interpretar.